Vamos a comenzar hoy, vamos a hablar del refrán. Si usted ve en la esquina izquierda arriba dice, al mal tiempo, buena cara. Eso es un refrán. El refrán es una paremia. Acuérdense que tienen un cuaderno, y lo repito por aquellas las personas que se hayan incorporado muy reciente, el cuaderno está dividido en dos partes. En una sección hay palabras que yo no entiendo bien o las voy a investigar para aprendérmelas. Y en la otra sección es donde ustedes toman notas especiales sobre la clase, porque yo siempre la clase la subo a YouTube, pero para que no tengan que investigar o escuchar las 2 horas de clase, entonces ustedes se van a su cuaderno y puntualizan lo que necesitan investigar. En este caso, la palabra paremia, si la quieren estudiar un poco más a profundo, lo que significa es un enunciado, ¿saben? Un tipo de noticia. Entonces, en este caso, el refrán, hablando del refrán, es un enunciado, o sea, una paremia, es una noticia. Pero la noticia debe ser, para ser refrán, debe ser tradicional y de origen y uso popular. Si no, no es un refrán. Si no, simplemente se convierte tal vez en una noticia nada más, sin que nos lleve a algo didáctico. El refrán busca una enseñanza, el refrán busca de algo popular, dejarnos a nosotros algo de enseñanza, algo que nos ayude a comprender una idea mucho mejor. Por lo general, el refrán es de autoría anónima. Y digo por lo general para no llevar a una conclusión absoluta, porque podría ser que alguien diga, no, yo sé quién dijo tal refrán, ¿verdad? Pero no es así. El proverbio por lo general tiene autor, por lo general. El refrán no. Hay una diferencia entre el refrán y el proverbio. Entonces, la autoría es anónima, con intención didáctica, como lo dijimos, debe ser para uso moral o incluso filosófico. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver algunos ejemplos de refrán. No hay tonto, por tonto que sea, que tonto se crea. ¿Alguien puede ayudarme a explicar este refrán? Que todo el mundo se cree sabio. Que todo el mundo se cree sabio. Esa es la enseñanza. No hay tonto que por tonto que sea, tonto se crea. O sea que al final de cuentas, nadie, según esto, va a reconocer sus propios errores, según este refrán. Esa es la enseñanza didáctica en este momento del refrán. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Quién quiere aportar sobre este refrán? Que hay que estar apercibido, que hay que estar atento, que tenemos que estar siempre como dirían, con la vista puesta, con la atención puesta en todo lo que está sucediendo, porque si nos descuidamos, nos lleva a la corriente. Hay una enseñanza en esto. El refrán siempre va a tener una enseñanza, siempre. A Dios rogando y con el mazo dando. Déjeme decirle que no está en la Biblia, pero ¿qué enseña eso? Esforzarnos, que no vamos a llegar nada más a orar, Señora, sácanos adelante. Hay una responsabilidad delante de Dios de parte nuestra. El refrán enseña algo. Algunas personas lo aplican como si estuviera en la Biblia, pero aunque no esté en la Biblia, hay una enseñanza. Es como aquel refrán que dice que no hay una hoja que caiga de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Aunque no lo crean, eso es un refrán. Eso no es bíblico, sino es un refrán y también tiene una enseñanza didáctica. El que se va para Virilla pierde su silla. ¿Qué aprendemos de ese refrán? Descuidarse, porque si nos descuidamos nos quitan la posibilidad. Ok, allá veo uno, casi no lo leo bien, no traje los lentes, a caballo regalado, no se le ve el colmillo. ¿Qué significa eso? A veces nosotros llegamos a un lugar, tal vez, y es la enseñanza que tiene, a veces podemos llegar a un lugar donde las personas vienen y nos obsequian algo. Vamos a imaginar una fiesta y nos hicieron arrocito, nos hicieron un fresquito y la gente sale reclamando. Eso es lo que nos enseña. O sea, si eso es obsequiado, ¿por qué yo voy a estar reclamando? Voy a estar viéndole los bemoles. ¿Saben qué es un bemol? Un bemol es un accidente musical. Las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero la media nota hacia abajo o la media nota hacia arriba se conocen como sostenidos o como bemoles. Se llaman accidentes musicales, para darnos a nosotros un sonido diferente a la nota exacta. Bueno, eso es para los que conocen un poquito de música y saben un poquito de música. Esos bemoles
justamente es a lo que nosotros buscamos cada vez que nos obsequian algo. Le andamos buscando el bemol. Algunos le llaman el pelo a la sopa, ¿verdad? O la mosca a la sopa. Nosotros deberíamos de ser más agradecidos y dejar de estar buscando, ay, esto no me gusta, qué barbaridad, ¿para qué me dieron esto? ¿Por qué me regalaron esto? ¿Para qué me regalaron este pantalón? ¿Ve? Porque eso no es correcto. Ya nos dieron un obsequio, si no nos gusta, pues calladito es más bonito, eso es un refrán. ¿Ve cómo los refranes, a puro refrán podemos dar nosotros una charla, ¿verdad? Ok, los refranes también se conocen como sentencias. Las que hay, o sea, refranes que hay ¿en dónde? En todas las culturas. No hay una sola cultura que no tenga refrán. Vamos a abordar un refrán en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 29. Dice así: los padres comieron las uvas verdes y los hijos tuvieron la dentera. Vea qué interesante, la Biblia tiene refranes. Los padres comieron las uvas verdes y los hijos tuvieron la dentera. Sería un equivalente a decir, pagaron justos por pecadores. Nuestro refrán popular es este: pagaron justos por pecadores. O uno se come la piña y a otro le duele. Un equivalente a ese: uno se come la piña y a otro le duele la panza. Ve qué interesante cómo el refrán nos ayuda. Ahora, hablemos de los padres comieron las uvas y a los hijos le dieron la dentera. ¿Quién me explica ese refrán? Ese es un refrán bíblico, ¿verdad? ¿Quién me dice, me habla un poquito de ese refrán? Participemos todos, porque un día, en algún momento, los voy a tirar para adelante. Si no este año, el otro. Yo no entiendo que hagan los padres, no tienen por qué pagar los hijos ante Dios. Es correcto. Ese refrán bíblico, que lo que nos acaba de decir, que lo que hacen los padres no tienen por qué pagarlo los hijos, ¿dónde lo encontramos? Ya no como un refrán, sino como una verdad bíblica. No es que esto no sea verdad, sino que esto es un refrán, pero ya como una verdad bíblica, en el sentido de que la expresión literaria que se está dando ahí es un principio bíblico. ¿Se acuerda alguien de un texto que nos ayude a Ezequiel 18? ¿Qué dice, pastor? Dice que es ese dicho que escucho entre ustedes. Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Y después viene el principio. Ya no se dirá más así en Israel, Correcto. porque el alma que pecare, esa morirá. Ahí está el principio. Ya no se va a decir ese refrán, porque ahora el Señor no dice un refrán. Ahora el Señor dice: el alma que pecare, esa morirá. Y eso es una verdad y es un principio bíblico. Bienvenida, joven aún. Joven aún, no por mucho tiempo, pero jóvenes. Ok. Qué hermoso es poder aprender a través de los refranes. ¿Y por qué es hermoso? Porque se nos graba. Es una forma tan clara de aprender la Biblia, que el Señor nos dejó refranes, nos dejó himnos, nos dejó poesía, nos dejó muchas cosas dentro de la Biblia, porque el propósito principal es que nuestra mente pueda mantener la información por mucho tiempo, si no es que para siempre, ¿verdad? Ok, veamos otro refrán, vamos a estudiar en Ezequiel esto del refrán que acabamos de decir acerca de la visión, porque este refrán anterior, me voy a devolver para que lo leamos de nuevo. Ay, los padres se comieron las... No, ese no es ese. Voy a leer esto, porque ya me desubiqué mentalmente, pero voy a leer esto. Vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vos en la tierra de Israel, que dice? Ahora viene el refrán: se va prolongando los días y desaparecerá la visión. Ese es el refrán que ellos estaban diciendo: se van prolongando los días y desaparecerá la visión. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que entre más tiempo se va a olvidar lo que está pasando. Digámoslo a lo tico. Hay un refrán que nos dice algo parecido. ¿No? Algo que vaya diciendo que entre más tiempo que pase, esto se va a olvidar. Sí tiene que haber, pero no me acuerdo. No, sí hay. ¿Cómo se llama esto? Que lo usa mucho. No hay. No hay dolor que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Es correcto. Ese es uno. Es de lo mismo. O sea, tiene la misma idea, ¿verdad? El tiempo lo cura todo, exactamente. No hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Es correcto. Ese es el refrán nuestro equivalente a ese refrán. Ese es un refrán hebreo. Pero resulta que Dios le dice: diles por tanto
a ese refrán. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré cesar este refrán. Y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues. Cada vez que él dice, diles pues, hay una conclusión y hay una sentencia. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Él dice otra cosa. Es correcto. Así, no se quitan de encima lo que yo voy a decir. Ahora, ¿qué es lo que él va a decir? Acuérdense cuál es el refrán. Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. ¿Cuál era la visión? O sea, ¿cuál fue el motivo de la visión? En el mismo Ezequiel 12 encontramos acerca de la visión. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén. Póngale mucha atención a esto. Esto es muy delicado. No delicado en que de vida o muerte, pero es importante. Jerusalén, en primer lugar. Póngale atención a esa palabra ahí. Las palabras moraditas que yo puse tienen mucha importancia para lo que estamos aprendiendo. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén. Príncipe de Jerusalén. Es una persona que ocupa un lugar de prominencia, un lugar de importancia. Y toda la casa de Israel. O sea, es una profecía que abarca a este hombre y abarca esta casa o este grupo de personas. Es un refrán, pero es una profecía que va a envolver estos dos personajes, el príncipe y su pueblo, que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. ¿Quién está hablando? Dios. Yo soy vuestra señal. ¿Se acuerdan a alguien diciéndole algo a otras personas cuando decían que querían una señal? Jesús. Señal no les voy a dar, dice, sino la del profeta Jonás, y sabemos que él estaba hablando de sí mismo. No solamente del evento de estar en el sepulcro durante 3 días, sino de sí mismo, que era único en su clase, único en el momento que estaba aconteciendo eso, al igual que el pez que fue puesto para Jonás, que era único en su clase. Ya lo hemos hablado en otras lecciones. Yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. ¿Cuándo hizo eso? ¿A qué se está refiriendo él históricamente? Ya los babilonios. Ahorita está hablando, sí, que van a ser desterrados hacia Babilonia. Pero ¿a quiénes desterró antes? ¿A quiénes mandó antes? ¿A quiénes se llevaron prisioneros antes? A Israel. Justamente, exactamente, como dice el pastor. Israel, 700 años antes de Jesús, fue llevado a Asiria. Y ahora está diciéndole a este otro grupo de personas que 500 años antes de Jesús se va a repetir lo mismo. Como lo hice, lo voy a volver a hacer. Sigamos leyendo. Y al príncipe que está en medio de ellos, ¿se acuerda del príncipe? En lo que veníamos hablando del refrán. Y al príncipe que está en medio de Israel, ellos llevarán a cuestas de noche. Pregunta, ¿quién es el príncipe y quiénes son ellos? ¿Alguien sabe quién es el príncipe y quiénes son ellos? Ellos son los cautivos. Ellos son los que van a ser cautivos, sí. ¿Y el príncipe? Bueno, seguimos leyendo. De noche, y saldrán por la pared y abrirán paso. Escuche, saldrán por la pared y abrirán paso. Lo que está en rojo, préstele mucha atención. Para sacarlo por ella, y cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Esto que está aquí, cubrirá su rostro, lo puse en morado porque esto es clave. Porque si esto no se cumple, toda la profecía es incierta, es inválida, y sería la Biblia en sí misma, la misma Biblia se contradeciría. Cubrirá su rostro. Ahora veamos lo que sigue. Mas yo extenderé mi red sobre él. ¿Quién es él? El príncipe. Y caerá preso en mi trampa. En la trampa de los cautivos. De los agresores. No, en la trampa de Dios mismo. El príncipe. Bueno, uno dice que es Satanás, el otro, ¿quién dijo que era? Jesús. Ok. El pastor dice que es el rey. Ok. Es correcto. Y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos. Pero no la verá, y allá
morirá. No verá la tierra de los caldeos. ¿Se acuerda lo que veníamos diciendo acerca de la profecía? Tapará sus ojos. Entonces dice, pero no verá y allá morirá. Esto es muy importante, mis hermanos, porque si yo agarro esto y digo que el rey va a ser ¿cómo se dice? Cautivado. No, cautivo, va a ser cautivo. Esa palabra me enreda siempre. Va a ser cautivo y va a ser llevado allá a Babilonia, pero no la va a ver. Sino que dice, pero no la verá y allá morirá. ¿Qué se imaginan ustedes en este momento? ¿Cómo interpretarían esa profecía? El Señor está diciendo que va a castigar a ese pueblo como ya castigó a las 10 tribus. Que van a ser capturados, que el rey va a llegar hasta Babilonia y cuando llegue a Babilonia no va a poder ver Babilonia, pero va a morir en Babilonia. No se asemeja con lo de Moisés. Lo de Moisés, sí. Dios lo castigó. ¿Sabe qué es lo hermoso de esto? De ver la perfección con cómo se cumplen las cosas que Dios dice. Porque nosotros en este momento, con solo eso, sin abordar los expedientes, no tenemos idea de cómo va a ser eso. Porque tendría que ser que Él entre y cierre los ojos y se los tape. O se los saque. Ezequías ocupaba el trono en Jerusalén en ese momento. Los profetas falsos le estaban diciendo a los que estaban en cautiverio que como Nabucodonosor se había dado la situación de haberlos llevado, pero Nabucodonosor había efectuado 2 sitios contra Jerusalén. Había tomado cautivos en el primer sitio, en la primera vez y en la segunda vez, porque en esta tercera es que he llevado a Ezequiel y he llevado un grupo de personas. En la primera, ¿recuerdan quién fue llevado en la primera? Daniel, correcto. Después en la segunda he llevado otro grupo de personas y 7 años después es llevado Ezequiel y en ese grupo de personas van le puedo decir como los sacerdotes que habían quedado allá. Pero resulta que en el primer grupo de personas no había sucedido ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como que el templo había sido destruido, que era lo que estaba profetizando cada uno de las personas en el nombre del Señor, como lo estaba haciendo Jeremías. Entonces ellos decían, mire, esto no ha pasado nada, o sea, este Señor nos va a llevar presos, nos va a llevar en cautiverio, pero nos va a soltar, no va a destruir nada, no ha pasado nada hasta ahora. Es lo que dice el texto y la enseñanza. Dice, habían habido 2 sitios, habían tomado cautivos, no había destruido la ciudad, no había incendiado el templo, que era lo que profetizaba Jeremías, y no había incendiado el templo ni había ejecutado al rey. Nada de eso había pasado. Entonces dice, entonces ellos podrían regresar allí pronto y no tenían por qué preocuparse. Esa era la profecía que estaban dando. Por eso era el dicho, pastor, el dicho que estaban diciendo. Es correcto, el dicho, ahí viene el refrán, que dice que se está prolongando el tiempo y esto no va a pasar. Ve qué hermoso como en un refrán de Dios hay tanta información. Ahora escuche. Aconteció a los 9 años, estoy en Segunda de Reyes, capítulo 25, 1 al 7, el cumplimiento de este refrán y el cumplimiento de la profecía. Aconteció a los 9 años de su reinado, es importante ver esto de los 9 años, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y sitió y levantó torres contra ella alrededor. Vamos a hacer una pausa aquí. Jerusalén pertenecía en ese momento por ocupación a Egipto. Era Egipto quien tenía todo el control sobre Jerusalén. Cuando el rey Nabucodonosor conquista el imperio egipcio, entonces él viene y pone un rey en Jerusalén, que es este señor, Ezequías. Entonces él lo pone a gobernar. Pero resulta que 6 años después, el rey decidió que no le iba a pagar más impuestos a Nabucodonosor. Cuando él decide eso, hay una profecía de don Jeremías. ¿Cuál era la profecía? ¿Se acuerdan? La que acabamos de hablar. Que iba a ser destruido el templo, que iba a ser llevada a la gente en cautiverio y que iban a estar presos durante 70 años. Es lo que lee después Daniel al final del libro, cuando dice que se encontró leyendo el libro de Jeremías y hizo cuentas y vio que ya iba a quedar libre. ¿Vamos bien hasta ahí?
Como a los 6 años él le deja de pagar impuestos y sale esta profecía, el rey se enoja contra el profeta y rompe el rollo de la profecía. Lo rompe y lo quema. Entonces Dios dice, con que así son las cosas, le dice a Jeremías, haga otro y ponga estas palabras. Y viene y pone las mismas palabras de lo que iba a suceder, pero le añade cierta información que da más específicamente lo que iba a pasar. Entre esas que el rey iba a morir. Esa era la profecía. Entonces por eso ellos dicen, el rey no está muerto. Ya estamos en el 9º año. Dijeron que a 70 años, ya llevamos 9 años. Entonces como el rey no está muerto y ya llevamos 9 años, esto, entre más tiempo pase, menos hay cumplimiento. Ese es el escenario en el que se da el refrán. Entonces dice, en el mes 10º, que es muy importante, esto, en el mes 10º, ¿alguien me puede decir cuál es el mes 10º del año? No es nuestro mes 10º, ¿verdad? ¿Cuál es el mes 10º? ¿Cuándo empiezan los meses en Israel? No. En la Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? Septiembre. Abril. En abril. En enero. Bueno, se está diciendo el mes 10º. El mes 10º es enero. Esto es importante porque el mes 10º, al ser en enero, básicamente nos da a nosotros dos proyecciones. El mes 10º para Israel y el mes primero para Israel en abril y el mes primero para el resto del mundo. ¿Que sería qué? Enero. O sea, una nueva figura de tiempo. En el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. ¿Saben cómo funcionaba un sitio? ¿Quién sabe cómo funcionaba un sitio? Doña Malene, explíquenos, doña Malene, cómo funcionaba un sitio. El sitio, ellos llegaban con todo el ejército y se instalaban en las afueras de la ciudad y no permitían que entraran ni salieran nada, ni alimento, ni cosa alguna, ni nada, o sea, nada. Correcto, los romanos levantaban una muralla, que es lo que Jesús dijo: cuando vean a Jerusalén sitiada, huyan hacia las montañas, porque los romanos llevaban un cierto, hacían una muralla y nada entraba ni salía. Salían los que ellos querían, pero nada entraba. Entonces se morían de hambre, morían de falta de agua, de enfermedades. O sea, ellos solitos se terminaban rindiendo por el sitio que se estaba dando. Cuando se dio el sitio en Jerusalén, déjeme decirle que ni un solo cristiano se murió en el sitio. ¿Por qué? Lo que murieron fueron judíos. Por lo que Jesús había dicho. Cuando vean eso, entonces, como los judíos no creían en Jesús, los cristianos dijeron: están sitiando la ciudad, hay que, mire, irse. Y se fueron y se salvaron, porque estos cristianos son los que se dispersaron después del sitio para poder llegar a otros sitios a evangelizar. Entonces, sabiendo lo que es un sitio, sabemos que estas personas estaban destinadas a morir de hambre o morir o rendirse. Una de las dos cosas tenían que hacer. Levantó torres contra ella alrededor, porque el sitio hacía torres de vigía. Para el que salía lo mataban y el que entraba no podía entrar. O sea, era un asunto bastante estratégico. Y nosotros estamos viendo esto aquí y pensamos que el sitio romano era inventado por ellos, igual que la cruz. Pero tanto el sitio como la cruz y todas las estrategias de tortura nacieron en Babilonia. O sea, nacieron con los asirios, nacieron con los caldeos. Lo que los romanos hicieron fue perfeccionar esas cosas y llevarlas al punto máximo para que la persona durara más tiempo viva mientras sufría más tiempo, porque los asirios, por lo general, la gente se les moría muy rápido, a la hora, a las 2 horas, pero los romanos perfeccionaron que duraran hasta 3 y 4 días, como Andrés, que duró 3 días, y en un momento determinado ellos le rompían las piernas para que se ahogaran con su mismo cuerpo y muriera más rápido si así lo querían. No era una muerte piadosa, era solamente que ya estaban aburridos de estar vigilando a ese tipo. Entonces lo quebraban y se asfixiaba, porque al quedar colgado sobre los hombros, o sea, sobre los brazos, entonces sus pulmones colapsaban. La razón por la cual se le ponía un clavo en las piernas era para prolongarle la vida. Eso fue lo que inventaron los romanos, el patíbulo. ¿Saben que eso se llama patíbulo?
Ok, el patíbulo es donde descansan los pies, le ponen eso y ligeramente le inclinan las piernas, mientras que los clavos están aquí, no en las manos, sino aquí en el radio, se llama esto, en el radio, donde se cuelga la persona. Entonces, ellos se colgaban cuando el pulmón estaba por colapsarse, ellos se levantaban sobre el clavo de abajo y volvían a descansar. Y así lo prolongaban durante 2, 3 horas, hasta 6 días, hasta 3 días. Cuando ya el romano decía, no, hay que matarlo, entonces le quebraban las piernas, se descolgaba y no podía respirar y se asfixiaba. Sí, porque ya no podía sostenerse. Porque no podía sostenerse en el patíbulo. Bueno, esto se daba justamente con el fin de perfeccionar la tortura. ¿Por qué les cuento esto? Porque históricamente es bueno que manejen cómo funcionó la crucifixión de Jesús. Ahora, no crean que Jesús fue el único crucificado. Hubieron 300,000 personas durante el tiempo de los romanos crucificadas. Hubieron 36,000 o 40,000 sacerdotes crucificados o rabinos. No solo fue Jesús. Antes y después. Antes, durante y después. O sea, lo que quiero referirme es que la crucifixión de Cristo, cuando nosotros pensamos que solo Él pasó por ese escenario, no es así. Por eso es que nos tildan a nosotros de cristianos ignorantes. Porque a veces nosotros decimos, solo Jesús pasó por eso. Pero no es así. Andrés duró 3 días agonizando, mientras que su esposa a los pies de la cruz le aplaudía y le decía, adelante, adelante, cantaba himnos, cantaba salmos, para que él esperara la muerte durante esos 3 días. Estoy hablando del discípulo Andrés. ¿Qué es lo que hace diferente a Jesús de todos los demás? Que a él no le rompieron ni un hueso. Esa es la diferencia entre él y todos los demás. Era la profecía, tenía que cumplir. Es correcto. Solo en él se cumplió esa profecía. Ve qué interesante. Pero si no conocemos historia, podemos hablar, como diría mi hermano el pastor, chanflas. Y decimos, es que no, solo Jesús pasó por eso. No, no solo Jesús pasó por eso. Pero en él se cumplió una profecía. Aparte de que él murió y resucitó, que ningún otro resucitó. Pastor, una pregunta. Entonces hablan, no que hablan los huesos. Jesús, pero siempre murió ahogado. No, él no murió ahogado. No, él estaba muerto ya. Sí. Él murió de un infarto, según los estudios teológicos de personas que están con conocimientos en, ¿cómo se llama esto? En patología. Cuando él dice, en tu alma encomiendo mi espíritu, es porque su corazón estaba fibrilando y su corazón se detuvo. No se ahogó, porque él no podía morir ahogado, porque morir ahogado implicaba que, voy a devolverme en una clase, ¿se acuerda que no se puede comer animal ahogado? Ahora entienden por qué. Porque Jesús no murió ahogado, no podía morir ahogado. Jesús murió desangrado y al perder la sangre su corazón colapsó. Entonces, por eso la carne debe ser desangrada y con la mínima sangre comerlo, porque representa el sacrificio de Cristo. Tomar un animal y... Él fue el sacrificio perfecto. Sí, Señor. Y tomar un animal y comerlo ahogado es comer de los ladrones que estaban alrededor de él y no de él. Esa es la figura. Es importante entender esto, porque a veces no entendemos por qué Dios pone ciertas leyes. Y decimos, no, pues porque yo puedo comer lo que quiera, yo puedo comer morcilla, yo puedo comer animal ahogado. No, hay un principio bíblico que le da un respeto a la figura de Cristo en la cruz. Y nosotros a veces somos tan ligeros, tan ingenuos, y hasta llegamos a ser tan tontos de no entender por qué el Señor escribió eso. Y no respetamos esas cosas que Dios dijo, no coman este tipo de carne. ¿Por qué? Porque no le honra, porque entonces es como decir que cambio la figura de Cristo en la cruz por la figura de los ladrones de al lado. Ok, eso es información importante. A los 9 años. Pero dice que estuvo la ciudad sitiada hasta el año ¿qué? 11, lo cual implica que Nabucodonosor se había llevado al primer grupo de personas en el año aproximadamente en el año 1 del reinado de Nabucodonosor, porque ahorita está en el año 9 del reinado de Nabucodonosor. Reinado en el año 1 de Nabucodonosor en Jerusalén, poniendo ¿a quién? A un rey donde los egipcios estaban gobernando. ¿Quién se fue en ese primer grupo?
Daniel. 5 años, y los amigos, 5 años, 6 años después se va un segundo grupo. En ese segundo grupo se va un señor que es el que va diciendo la profecía de lo que es la destrucción del templo de Jerusalén y lo que va a acontecer. ¿Quién es ese señor? Ezequiel. Y en el 9º año, en el tercer grupo, se va a ir deportado otro señor que no es ni profeta ni nada, sino que está cumpliendo esta profecía de castigo. Es Ezequías o Sedequías. Llámele cualquiera de las dos, es la misma persona. Es la misma persona, Sedequías o Ezequías, solamente que allá en el texto que acabamos de leer tiene un nombre y aquí se le dice otro nombre, pero es el mismo. Ok. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo en la tierra. A los 9 días en el cuarto mes. ¿Cuál es el cuarto mes? Junio, ¿verdad? Junio, julio, más o menos, aproximadamente. ¿Por qué les digo esto? Porque deben de manejar los tiempos bíblicos, no los tiempos nuestros grecorromanos. Porque hay información ahí. No me voy a quedar en esa información. Abierta, estoy en 2 de Reyes, capítulo 25, versos 1 al 7. Abierta una brecha en el muro. ¿Se acuerda la profecía? ¿Que iban a abrir qué? Una brecha en el muro. Abierta una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Ya lo habíamos leído en la profecía. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, porque está sitiada la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. ¿Cuál es el camino de Arabá? ¿Saben cuál es el mar de Arabá o el lago de Arabá? Es el mar muerto, el que se conoce como Arabá. Arabá es el mar muerto, ¿verdad? Es donde, entonces van camino hacia Arabá. Eso nos ayuda a nosotros a aprender ciertas cosas cuando dice que del costado del templo salía un agua que llegó hasta el lago de Arabá y donde no había nada de vida empieza a cobrar vida. Estoy hablando de las aguas salutíferas, que el mismo Ezequiel es el que viene y las presenta, representando el costado de Cristo, echando agua después de la sangre. La sangre representa el sistema sacrificial judío y el agua representa la iglesia, que va a llegar hasta el mar muerto donde no hay vida, que representa el mundo, para que éstas cobren vida. Y empiezan a ver animales, empiezan a ver peces, empieza a ver todo esto, pero lo que está hablando es de la iglesia, el alcance de la iglesia en el tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. El daño iba hasta el mar, o sea, hasta Arabá por ese camino, lo cual implica que lo que está dándonos como figura es justamente el daño que la humanidad está teniendo durante este proceso de incredulidad de las personas ante lo que los profetas estaban diciendo, o el profeta estaba diciendo, el profeta correcto. Por eso es que Dios dice a través de Ezequiel que cuando el pueblo no le haga caso, sabrá que hubo profeta. ¿Saben qué significa eso? Significa que nadie puede decir que Dios no advirtió. Entonces, si yo vengo aquí y les digo a ustedes, el Señor quiere que hagamos esto de esta manera, esa es la profecía que está aquí, no porque yo la diga, sino porque Dios la puso aquí. Y que cuando estemos delante de Dios, ninguno de los que estamos aquí podemos decir que Dios no la advirtió. Porque Él dijo, ¿se acuerdan de aquel señor José Garmendia que les dijo eso? Sabrán que hubo profeta en Israel. Entonces, o escuchamos a los falsos profetas, o escuchamos al profeta que nos está enseñando verdad. Podemos escoger aquellos y va a pasar lo que sucede aquí, que van a ser cautivos, sitiados y llevados a la muerte o a la esclavitud. Todas estas figuras son importantes porque Dios no escribe por escribir, o sea, Dios no pone palabras por ponerlas. Dios pone palabras porque hay un mensaje y una aplicación hermosa para nosotros. Seguimos. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Lo capturó en Jericó y se dispersó todo el ejército. Solamente piensen esto. Están en la entrada de la tierra prometida, están en la entrada de donde se supone que deberían de estar protegidos. Ahí es capturado el rey para llevarlo a prisión y el ejército se dispersa, o sea, huye. No les da una idea
de algún tipo de imagen a futuro. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia, o sea, cuando le dice le trajeron al rey de Babilonia, o sea, lo llevaron ante la presencia del rey de Babilonia, en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Esta es la sentencia: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y escuche, y a Sedequías le sacaron, ¿qué? Los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Por eso no vio la tierra de Babilonia, pero murió en Babilonia. Así de perfecto es Dios. Así de perfecta es su sentencia. Porque usted y yo diríamos, pero ¿cómo va a pasar eso? O sea, si lo van a llevar capturado, va a ver Babilonia y va a morir en Babilonia, o que lo maten afuera. No, muy sencillo, antes de entrar le sacaron los ojos. Por eso no pudo ver la tierra. Y se tuvo que hacer así. Y así fue. Entonces, por eso el Señor les dice, ese refrán, ya no lo van a decir más. Porque yo voy a decir cómo se hacen las cosas. Ustedes no dicen cómo se hacen las cosas. Y quieren ver qué tan claro funciona esto. ¿Cómo de claro soy yo? ¿Cómo de veraz soy yo? Porque Él dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pues voy a ponerles todas las circunstancias de la forma que ustedes jamás podrían pensar que eso se cumpla así. Sí, amén. Hasta el más mínimo detalle. Y así pasa en nuestras vidas, mis hermanos. Dios nos advierte, Dios nos dice, por ahí no vaya porque eso va a pasar. No, hombre, jamás, ¿cómo va a pasar eso? Eso es impensable que pase. Y todas las circunstancias hacen ta, 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 y usted dice, ¿cómo llegó a pasar eso? O sea, ¿cómo es posible? Escuchaba yo una historia. Hay unas cosas que se llaman segundos catastróficos, no sé si lo han oído. Bueno, en una de las historias de segundos catastróficos, viene un hombre y va conduciendo un carro de una ciudad a otra, y cuando el hombre cae muerto. O sea, va conduciendo y hace así y muere en ese momento. Cuando llegan los investigadores a ver por qué murió él, no hay ventanas quebradas, no hay absolutamente nada, pero el hombre está muerto y tiene un balazo aquí, en el cuello. Cuando hacen la investigación en el mar, donde hay un hombre que está haciendo cacería y está disparándole a ciertos animales, entonces él dispara y se va una bala a mucha velocidad y empieza a caer hasta que entra o pasa por donde el carro va, la bala va yendo despacito. Hay una ventanilla en la parte de atrás abierta y la bala entra por ahí, pero ya sin velocidad, y solamente le da en la nuca y muere. Era impensable que algo así se diera, porque para haber ido a la velocidad de la bala correcta hubiera dejado orificios en algún lado. Entonces, lo que pasó ahí fue que todas las circunstancias hicieron para que en el momento exacto esa bala entrara por esa ventanita tan chiquitita y muriera ese hombre. Se alojara aquí en el... Le tocaba ahí. Le tocaba. Sí, ya está. Bueno, con Dios es así. Ahí aplica un refrán. Al que le toca, ¿cuál es el refrán? A ver. Cuando la pedra tapa al perro, en el que se meta el cafetal. Hay un refrán que dice... ¿Cuál es otro refrán? Hay un refrán que dice que el hombre se puede salvar de un rayo, pero de la raya nunca pasa. ¿Ve? Qué vacilón como enseñan los refranes, ¿verdad? Bueno, con Dios es así, mi hermano. Con Dios está así. Ejemplo. Voy a rescatar algo aquí antes de pasar a otra parte de lo que es el refrán o el aforismo. Cuando una mujer se sobrepreocupa por sus hijos, porque lo que les va a acontecer, no conocen de soberanía de Dios. Creen que pueden controlar a Dios y que pueden hacer lo que Dios, o Dios va a seguir lo que ellas quieren. ¿Y por qué menciono a la mujer? Porque es la mujer la que tiene más esa tendencia. La mujer tiene la tendencia, no vaya por ahí, póngase esto, póngase la sueta, póngase los ojos, póngase aquí, póngase allá. Si Dios quiere que le dé una neumonía, le va a dar una neumonía, así vaya con todas las suetas del mundo. Si Dios quiere que lo asalten, lo van a asaltar, así lleva todo el ejército y la policía alrededor cuidándolo. Es lo que Dios dice, ¿sí? Es lo que Dios dice, y cuando Dios dice, no le digo que no se preocupen. No, es que la naturaleza de la madre va a ser esa. Pero lo que quiero decir es que no va a cambiar nada. Por mucho que se preocupen, es que usted no puede cambiar nada de lo que Dios diga. Entonces las mujeres, y repito, las mujeres, y con todo el respeto, se ponen el calzoncillo de Superman y piensan que ellas van a resolver todo.
le van a resolver la vida a los hijos, van a ser los hijos como ellos dicen, y los hijos van a llegar hasta donde Dios quiera que lleguen. No van a ir a otro lado. Si tienen que vivir 25 años, van a morir a los 25 años, ni un año más ni un año menos. Si tienen que morir a los 80 un año más ni un año menos. Si Dios quiere que tengan una casa, la van a tener, y si Dios quiere que se la quite, se la va a quitar. Si Dios quiere que tengan trabajo, va a tenerlo, y si Dios no quiere, no lo va a tener. Me explico, estudie, porque usted si no estudia, si usted no tiene este bachillerato, si usted no esto, y si usted no lo otro, y tenemos un hombre que no terminó el bachillerato, que se salió de la escuela y es el más millonario del mundo. Y no estoy fomentando el no estudio, estoy diciendo que es Dios quien controla la humanidad. Es Dios el que tiene el control. No son las mamás. Yo voy a hacer mi parte. Yo voy a decirle a mis hijos, hagan esto porque es bueno para ustedes. Pero al final de cuentas, a quien tengo que ir a rogarle es a Dios. Pero Estoy aprendiendo, yo aprendí. ya he aprendido. Me estoy explicando. Pero entonces, ¿qué hago? No me preocupo. Preocúpese. Así fue diseñada. O sea, no se sienta mal por eso. Porque Dios quiere que Pero todo eso no le va a dar garantía. Es correcto, así es, pastora. No garantiza nada. ya yo he mejorado, Usted puede preocuparse lo que le dé la gana, que no va a garantizar nada. Ok, resulta que con Dios así sucedió en ese momento en el cumplimiento. No importa lo que dijeran los profetas, no importa cuánto tiempo hubiera pasado. Es más, no importa que dijeran, ¿y cómo es que no va a haber la tierra? Porque Dios ya había previsto todo eso. Previsto y no la vio. Y murió ahí. Y así sucede en nuestras vidas, hermanos. Quiero que lo tomemos a nosotros. Nosotros cometemos el gran error de echarnos a nuestros hijos en las espaldas como si fuera como si tuviéramos algún tipo de control. Usted tiene una responsabilidad con sus hijos hasta cierta edad. Después de cierta edad es su responsabilidad. Usted tiene a Ezequiel ahí, usted tiene una responsabilidad con ese chiquito hasta que él cumpla la mayoría de edad y él empiece a verse por sí mismo. Pero hay madres que tienen a los hijos de 40 años y de 50 años metidos en la casa. Porque cree que los está protegiendo. Y cásese, pero si no le funciona, o sea, aquí tiene casita, véngase. Es importante que rescatemos esto. aceptan devoluciones. Es importante que rescatemos esto, porque a veces la mujer ataca al hombre y lo acusa de despreocupado. Sí. Ay, sí. Pero ese hombre tiene un diseño. Amén. Ese hombre tiene un diseño. ¿Sabe cuál es el diseño? Le voy a llamar el diseño del águila. ¿Saben cuál es el diseño del águila? ¿Lo han oído hablar? ¿Sabe qué hacen los águilas con los pichones? Los tiras del nido. Les meten espinas debajo, ¿sí? Espinas, exactamente. Les meten espinas. Cuando ellos están pequeñitos, el peso de ellos no llega a las espinas. Pero cuando ellos alcanzan cierto tamaño, ya las espinas los empiezan a picar. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Volar o que le queden las espinas en el rabito clavados ahí, verdad? Y les hacen eso para que tengan que salir del nido. Para que tengan que salir del nido. Me explico, entonces el hombre tiene el diseño del águila. El hombre está diseñado para echar a sus hijos a volar. Algunos. Bueno, algunos, pero hablemos en la generalidad, ¿verdad? En lo general, como debería ser lo normal, porque el hombre no está diseñado para tener relaciones con otro hombre tampoco. Pero en lo general, el diseño del hombre es, vuelen chicos. Y la mamá, no, ¿cómo lo va a mandar a los pobrecitos si está chiquiticos y apenas ayer cumplió 39 años? Cosita, dice. Sí, no, hombre, Dios guarde, mire qué montón de viento está haciendo, mi amor, ¿cómo vas a salir hacia la calle? ¿Qué se están riendo? ¿Qué se están riendo ustedes? Amén, aleluya. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Mis hermanas, ahí es donde el hombre y la mujer deben de complementarse. La una soltar un poquito y el otro también ser un poquito. Es un conjunto. Sí, claro. Ni aquí ni aquí. Pero la responsabilidad está en el hijo. Hasta cierto punto. Por eso es que las sociedades como los gringos y como los japoneses son más sabios que nosotros. Nosotros somos más italianizados. No le voy a decir menso a los italianos, pero es que los italianos meten a toda la familia a la casa.
Y viven todos en la casa, y niños, grandes, medianos, la nuera, los yernos, todo el mundo metido en la casa. Todo el mundo en la casa vive. Vea usted las películas, de ahí salen las familias de las mafias. Porque toda la familia se convierte en mafioso y toda la familia forma una organización criminal. ¿Así no eran los hebreos también? No, así no eran los hebreos. No. No. Vivían toda la familia. con No, Abraham. pero no eran así. Entiendes separado. Cada uno empezaba, Los hijos en casamiento. es correcto, los daban casamiento a los 12, 13 años más o menos. De ahí viene el famoso 15 años, los presentaban en casamiento y los daban para que fueran. Los hijos trabajaban en una comunidad en común, pero estaban en sus tiendas. Aparte. Ay, creo que aquí hay un problema. Seguimos. El aforismo. El aforismo es un tipo de refrán, pero es diferente. El aforismo es algo así como decir: lo que no mata, engorda. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. O sea, el aforismo es una sentencia breve que resume un conocimiento esencial o una reflexión filosófica. Quiero que rescatemos esto. ¿Da conocimiento esencial o reflexión filosófica? ¿Cuál es la diferencia entre el refrán afórico y el refrán proverbico? ¿Qué es un proverbico? Un proverbio. Hay una diferencia entre ambos. Este nos da una reflexión en filosofía y el otro nos da una reflexión moral. Una es en pensamiento, que es filosofía. Y la otra es en la parte moral, en la parte, una enseñanza al alma, que son dos cosas diferentes. Ahora veamos el proverbio. El proverbio, que parece un aforismo, mas no lo es, dice así. Vamos a leer Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué está enseñando el proverbio? Una lección moral. Una lección moral. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Espero estarme explicando bien. Esto es fácil de entenderlo, pero también requiere de un poquito de atención. ¿Quién me puede decir un aforismo? Una reflexión filosófica, mas no moral, filosófica. Algo que nos traiga a nosotros a reflexionar, pero no está hablando de una acción moral. No necesariamente está hablando de una acción moral. Como decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Al que Eso buen es- árbol se... Al que buen árbol se arrima. Ajá, su buena sombra le cobija. Está dando una reflexión filosófica, mas no una reflexión moral. ¿Cómo dijo usted, mi hermano? No hay peor ciego que el que no, No hay quiere ver. peor ciego que el no quiere ver. Es un refrán, es afórico, mas no moral. Ok, ahora sí, denme una reflexión moral. Ya me dieron aquí dos. Ahora una reflexión moral, que tiene que ver ya con la espiritualidad del individuo. No con la acción, sino con la espiritualidad. Hay montones. ¿Cuántos proverbios hay en la Biblia? Ah, la Biblia. No, puede cogerlo en la Biblia o de cualquier parte, pero si estamos estudiando Biblia, de ahí tomamos tantos. Son reflexiones morales. Hay reflexiones afóricas en los proverbios y hay reflexiones morales en los proverbios. ¿Madeleine? Hay uno, no sé si se servirá, pero es que dice, el perro que come huevos y que manda lechito. ¿Eso es afórico o moral? Moral. No, Afórico. es afórico. Una reflexión moral. La de Proverbios de los hijos, Dime con quién eres. Dime, ¿con quién andas? ¿Eso es afórico o es moral? Moral. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, es una es un pensamiento Que no filosófico. andas aprende a aullar. También es filosófico. Y entonces, Lea Proverbios capítulo 3. por eso, entonces si dices, si como plata la buscares y que habla de la sabiduría, es que no me acuerdo ahorita. Leamos Proverbios capítulo 3. Un poquito. Oye, hijo mío, la reflexión. Eso me quedé pensando. Ujú. Que habla sobre la sabiduría. Alguien que lee leerlo en alto, por lo menos los primeros 6 versos. Lo leo yo si quieres. ¿Está bien? Fuerte. 3. 6. Al 6. a 6. 3, perdón, sí, disculpe, sí. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley,
y tu corazón guarde mis mandamientos. Pausa. ¿Afórico o moral? Moral. Moral. Está hablando de una ley y está hablando de un corazón atendiendo la ley de Dios. 2. Porque largura de día y año de vida y paz te aumentarán. Sigo. Siga. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón. Sígalo leyendo. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Se brincó el 5, ¿no? Sí, se brincó el 5. Bueno, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ujú. Ahora sí, reconócelo. Reconocelo en todos tus caminos y enderezarás tus veredas. No seas. Y Él enderezará tus veredas, sí. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hasta ahí vamos a llegar. Ajá. ¿Eso es afórico o es moral? Súper moral. Súper moral. Eso es moral al 100%. Ahora, comparemos esto. ¿Cuál fue el refrán afórico que nos dijo mi hermano hace un ratito? Ojos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Ven la diferencia entre esto y esto? ¿Ven la diferencia entre el proverbio que nos está dando una instrucción, un principio de vida que no da ninguna duda a la filosofía? Ok. ¿Por qué quiero rescatar esto? Porque resulta que ese es el problema que nosotros tenemos a la hora de abordar los textos bíblicos. La Biblia no tiene ningún problema de revelación. Cero problema. El problema es de interpretación. Porque cuando la persona interpreta mal el principio bíblico, enseña lo que Dios no enseñó. Resulta que tomó un principio bíblico, una enseñanza moral, y la puso en una enseñanza afórica. O la llevó a una enseñanza afórica. Entonces, cuando usted tiene la Biblia llevada más que a un principio bíblico de sabiduría, a un pensamiento filosófico, entonces tenemos que las personas se pueden amar unos a otros y abre un espacio muy amplio para este tipo de conducta. ¿Me estoy explicando? A la revolución sexual. Es correcto, porque no tomé el principio bíblico moral, sino que lo agarré y lo presenté de una forma filosófica. Por ejemplo, en esto que usted me mostró ahí, Ujú. te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto, por ejemplo, se ha utilizado mucho para gente empezar a hablar solo positivismo y que todo tiene que ser positivo, positivo. Porque se pasó de un principio bíblico moral a un aforismo filosófico. Y entonces se trastorna todo. Esto es muy importante lo que estamos aprendiendo. Siempre es importante, pero me refiero es a la hora de interpretar. Yo estoy interpretando una enseñanza moral de Dios o estoy enseñando un refrán de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Hay refranes en la Biblia? Sí. Sí. Pero el refrán bíblico siempre nos va a llevar a un principio bíblico. No es como nosotros. Nuestros refranes es al que le cae el guante que se lo plante. Eso no nos lleva a un principio bíblico. Pero la enseñanza bíblica, el refrán bíblico nos lleva a un principio bíblico. Y fue lo que acabamos de estudiar. Fue lo que acabamos de aprender. Ahora vamos a seguir con lo que es el proverbio, que ya lo hablamos. El proverbio es igual una sentencia, es igual un refrán, una frase breve que expresa una enseñanza o advertencia moral. No voy a explicarlo más, creo que quedó bastante claro. Ahora, leamos lo que acabamos de ver. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Pueden ver la enseñanza moral? ¿Pueden ver el principio bíblico ahí? ¿Pueden ver la sabiduría divina ahí? No es lo mismo que decir que a caballo regalado no se le ve el colmillo. Eso puede tender, incluso sí, a causarnos gracia al tipo el tipo de refrán que se tire. Pero con los
proverbios del Señor, con las enseñanzas morales del Señor, a nosotros nos llama a la reflexión. Pero pastor, el otro refrán, el aforismo, nos llama a la reflexión. Pero el aforismo tiende a ser humanista. El proverbio no es humanista, el proverbio es un pensamiento divino. Lo que pasa es que cuando yo agarro esta Biblia, yo puedo abordarla desde la psicología, desde la psicología, o lo puedo abordar desde el pensamiento bíblico y divino. O la psicología en el humanismo, ¿verdad? Entonces, como yo interprete esta Biblia moral o filosóficamente, en esa misma medida mi vida va a cambiar o no va a cambiar. Porque cuando yo presento la Biblia de forma filosófica, no lleva al cambio de vida a nadie. Es temporal. Solamente levanté las emociones, le di un pensamiento que se lo andan recetando unos a otros, pero a la hora que viene la aflicción, no la supero. No hay nada más. Pero cuando yo agarro y pongo esa enseñanza sobre la roca, sobre el fundamento correcto, que es la sabiduría divina, eso me cambia la vida. A eso se refiere Jesús en la parábola de la roca, de la casa en la roca o la casa en la arena. Brandon. Sí, una pregunta. Es que podemos decir que el proverbio es bíblico, por decirlo así. O el verdadero significado, para el verdadero significado del proverbio es que lo vimos, ¿verdad? El proverbio es una enseñanza moral. No solo hay proverbios bíblicos. Hay proverbios en otras culturas, como la China. Pero siempre va a ser una enseñanza moral. El proverbio, ¿verdad? A diferencia del aforismo, que es una enseñanza filosófica. Es pura psicología. Es más, la psicología está montada sobre ese tipo de enseñanzas. Mientras que el proverbio o la enseñanza moral está montada sobre sabiduría. Y cuando digo y aclaro que los chinos también tienen sus proverbios, analice los proverbios chinos. No son refranes. Y aparte son como basados en pura suerte y en pura... Tenemos que saber diferenciar entre lo que es afórico y lo que es proverbial. Saber separar la diferencia. El proverbio chino ellos lo utilizan mucho como lección de vida. Como lección de vida porque es una enseñanza moral. Pero en el proverbio chino hay aforismos. Yo debo de saber distinguir eso. Si yo no sé distinguir eso, entonces voy a tener un problema de interpretación, más no de revelación. En la Biblia hay muchos recursos literarios y yo debo de poder reconocer el uno del otro. Antes de pasar al siguiente recurso literario bíblico, le voy a dar un ejemplo. Ayúdeme el de enseña al niño en tu camino. Instruye, gracias. Instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto se toma como una promesa bíblica e incluso se toma como casi que una profecía. Y no es así. ¿Dónde está escrito, en qué libro está escrito ese proverbio? En Proverbios. ¿Y qué es el libro de Proverbios? Consejos, instrucción, no es profecía. Entonces, como tal debo entenderlo yo, porque si yo soy una de esas mamás que yo soy atacado con mi hijo, entonces lo llevo en la mañana a la iglesia, en la tarde a la iglesia, durante 40 años, y a los 40 años mi hijo se descarrila. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si yo hice todo el esfuerzo. Falló la Biblia ahí. ¿Falló la Biblia? ¿O fallé yo? ¿O falló Dios? Pero resulta que tomé una promesa, tomé una enseñanza moral como promesa y como profecía. Y me equivoqué. Porque incluso esa madre pudo haber hecho todo lo mejor. Ese padre pudo haber hecho todo lo mejor. Pero la decisión era del hijo. Y si usted me dice a mí que yo estoy equivocado en lo que estoy diciendo, yo quiero llevarlo al Edén de la mano. Vamos a llegar al mejor padre que haya existido y nunca existirá. Dios. Enseñó a sus hijos, Adán y Eva. Y ellos se equivocaron. ¿Quién falló? Ellos. Ellos tomaron la decisión. ¿Quién es el perfecto ahí, el santo? Dios. Entonces no importa quién les hubiera enseñado a ellos, la decisión era de ellos. Si su hijo o su hija se han desviado del camino y usted ha hecho todo su esfuerzo, ni el mismo Dios hubiera evitado eso. Porque dentro de su soberanía hay una sección que se llama voluntad permisiva
y Dios le dejó a él decidir por hacer lo correcto o lo incorrecto. Y él decidió hacer lo incorrecto. Sáquense de su mente y de sus hombros esa carga tan pesada de que su hijo se salva por lo que usted haga o no haga. Por eso es que él dice, el Señor en el refrán, que ya no dirán más este refrán en Israel, que lo mencionó el pastor. Sino que dice que el alma que pecare, esa morirá. Y usted se va a sentir completamente liviano y completamente liviana. Porque usted hizo lo que podía, o tal vez no hizo lo que podía, pero al final de cuentas queda en la soberanía de Dios. Tengo una prédica, mi amor, tengo una prédica para agosto, que se llama eso, hice lo que podía. Y vamos a hablar un poquito de eso. Que sería como ver la otra parte también. Hay padres que dejan a sus hijos por la Biblia. Ajá. Y como terminan muy bien a veces. ¿Cómo es? Y a Perdón, veces no son los escuché. hijos los que terminan llevando a los padres, digamos, el evangelio. Ah, bueno. Sí, hay padres que no los educan, hacen lo que les da la gana y el hijo termina bien, porque es una decisión del hijo. Ajá. Es una decisión del hijo. Lo que Ezequiel dice cuando dice que el hijo del justo, si se equivoca, él llevará su pecado. Pero el hijo del injusto, si hace lo correcto, entonces él llevará la justicia, o sea, será perdonado. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir, mis hermanos, es que usted y yo tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, pero esa responsabilidad tiene un límite. ¿Y cuál es el límite que tiene? El mismo hijo. Es responsabilidad, no decisión. No depende. Igual con usted y conmigo. Dios nos llama, pero al final yo decido. Exactamente lo mismo. Al final yo decido si lo honro o no lo honro. Este estudio nosotros lo llevamos, pero al final nosotros decidimos si lo ponemos en práctica. O lo echamos. Otra figura literaria. Vamos bien, preguntas antes de pasar a la siguiente. Preguntas, aportes. Los aportes de ustedes nos enriquecen, los de todos. Y no tenga temor, como le decía yo a los hermanos en Tacares, no tenga temor a equivocarse. El equivocarse a la hora de aportar algo nos enriquece. ¿Por qué? Porque cuando yo callo algo y puedo llevármelo de una forma errónea, simplemente no voy a salir del error. Me voy a quedar en ese error. La ignorancia no es pecado, porque somos ignorantes en muchas áreas. Y cuando yo aprendo algo, dejo de ser ignorante. La ignorancia, en lugar de ser pecado, lo que hace es una limitación cuando yo no quiero exponer mis ideas. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer... Parece tonto. Por no parecer tonto, porque pienso que siempre tengo la verdad. Y todos aquí nos equivocamos. Si usted escucha la prédica que yo hice, la última que hice de Balán, iniciando el texto, yo dije Lucas 1:7 y era Judas 1:7, Judas 1:11. Mencioné el libro equivocado, pero eso me aflige. No. A nosotros sí, porque buscábamos Y buscaba. Pero resulta que un buen lector de Biblia se va a ubicar Yo sí sabía. rápido. Iba a decir, el pastor, mira, se equivocó ahí. Por el contexto, por supuesto. A mí me ha pasado, en una oportunidad escuché a un pastor de renombre de la IBI mencionar un texto equivocadamente, pero yo seguí con la enseñanza, simplemente busqué el texto donde estaba. Porque eso hace que nosotros, al leer la Biblia, hace que nos ubiquemos. Porque podemos equivocarnos, ya sea porque estamos pensando en otra cosa, o por muchas distracciones. Por eso es que usted y yo debemos de escudriñar lo que escuchamos en la iglesia. La enseñanza que di, el principio que di estaba correcto. El texto que usé, o sea, la referencia textual que usé en el primer momento fue equivocada, pero en el minuto 17 yo hago la mención correcta. Me estoy explicando con todo esto. Sí, es la parte. Pero si yo no tengo el cuidado de buscar, digo, este pastor no sabe nada. No, me equivoqué. Puedo decir tal vez que Sedequías y Ezequías no son lo mismo, porque leo por separado y no lo entiendo hasta que llegó un momento que comprendo que habían nombres diferentes, habían nombres romanos, habían nombres hebreos, habían nombres griegos, habían nombres caldeos. Porque si usted habla de Sadrach, Abednego, a ver si me ayudan. Mesac y Abednego, ¿de quién estoy hablando? De los amigos de Daniel, pero aquí tienen un nombre y entraron con otro nombre. Si usted habla de Safnat Panea,
¿De quién estoy hablando? De José. De José. Pero le pusieron Safnat Panea, egipcio, pero es la misma persona. ¿Me estoy explicando? ¿Perdón? Suena como con el pan, ¿verdad? Sí, si usted escucha y hablar de Cefas, si usted escucha hablar de Cefas, ¿de quién estamos hablando? De Pedro, pero a la vez se le llama Simón. Entonces, cuando yo llego y no entiendo eso, empiezo a hacerme un colocho con los libros que no sé qué es lo que estoy leyendo. Saulo, que se llama Pablo, dependiendo del contexto o del libro donde lo estoy leyendo, y es la misma persona. Josías, ¿quién es Josías? El mismo Sedequías, es el mismo que hizo lo incorrecto. Me estoy explicando. O sea, a la hora de llegar usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan raro? ¿Por qué aquí este hombre hizo esto y este hombre hizo otra cosa? No, es el mismo individuo. Pero lo que me ayuda a mí a entender esto es mi disciplina de leer la Biblia. Si yo no tengo disciplina de leer la Biblia y solo leo los textitos que me ponen a mí en la enseñanza de la clase, o me voy para la iglesia y me quedo con el texto que usó el pastor a la hora de predicar, mi hermano, esa disciplina no me sirve para nada. Yo tengo que llegar y leer la Biblia. Y no trate de leer la Biblia en un año, eso es un error. Lea la Biblia conforme el Espíritu lo va guiando, aunque dure un año en un libro. No se lee la Biblia por competencia, no estamos en una competencia. Es que yo he leído la Biblia 4 veces, ¿y qué me puedes decir de esa Biblia que he leído 4 veces? No sabe nada. Lo único que hizo fue escudriñarla, que lo aprendimos en una de las lecciones. ¿Qué es escudriñar, mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es escudriñar la Biblia? Un ejemplo que yo pienso que se puede dar es, meterme, sacar esa información. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Eclesiastés, y uno lee Eclesiastés y la gente dice, ¿pero quién escribió Eclesiastés? Pero usted empieza a revisar toda la historia de ahí y se da cuenta que fue Pablo, o que parece que fue Pablo, porque yo no he estudiado. Eclesiastés no. Eclesiastés, ¿cómo se llama? Eclesiastés lo escribió Salomón. Hablando de Pero yo sé lo que él está pensando. Sí, sí, sí. ¿Por qué sé lo que está pensando? Por el desarrollo de la idea. Salomón, sí. Sí, está hablando de sí, que a mí se me chocó. Hebreos. ¿Ah? Hebreos. Usted está mencionando el libro de Hebreos. O Hechos también. No, de hecho lo escribió Lucas. No, pero. A ver, vuelva a decir lo que iba a decir. ¿Qué es ese? Sí, que Eclesiastés. A ver, diga. Sí, digamos que cuando el libro que escribió Salomón, Ajá. que digamos, cuando uno está leyendo, ¿cuál es el libro? Sí, Eclesiastés, sí, uno no aparece quién fue el que bíblicamente. No, al principio sí. El problema es este. En los libros aparece fulano de tal escribió, ¿ve? El predicador. Pero en Hebreos no. Pero todas las ideas de Hebreos. Pastor, es que Eclesiastés dice que no dice el nombre. Lo que dice es que. Pero hay referencia de él. Eclesiastés dijo, quien reinó en Jerusalén, no necesita decir el nombre, ¿verdad? Ya yo conozco la historia, entonces yo me cuenta, bueno, me lleva a. Y lo entiendo por el nombre, sí. Pero hay una referencia histórica de ese individuo. Si yo le digo, el que vende pollo en San José, que nos trae heladitos de vez en cuando, y todo eso, ¿sabe de quién estoy hablando? Por la referencia histórica. Pero en el libro de Hebreos, usted no encuentra, dice que Hebreos su autor es anónimo, pero si usted lee el libro de Hebreos, de una forma seria, usted encuentra que la teología paulina está plasmada en un 99% ahí. Y digo un 99%. Es muy alta la probabilidad de que sea Pablo. No podemos decirlo porque no inicia como Pablo escribe. Pero toda la teología es paulina. O fue Pablo o fue un discípulo de Pablo. Sí, yo creo que es un discípulo de Pablo. Exactamente. O uno o lo otro. Es importante que nosotros podamos definir quién fue. No es importante, pero sabemos que es teología paulina. Por la forma que escribió. Algunos eruditos piensan que fue Bernabé. Algunos piensan que fue Bernabé. Bueno, no nos vamos a quedar ahí, pero es importante, es importante. ¿Por qué usted está hablando de eso y por qué la pastora está hablando de eso y por qué ustedes aportan en cuanto a esto? Porque leen la Biblia. Ahora, que nos equivocamos, es lo que estamos diciendo, podemos equivocarnos en un momento porque las chispas nos hacen así. Sí. Yo me fui a Pablo.
después ya todos nos Qué confundimos. vergüenza, perdón. No, es que eso le pasa a cualquiera. No, pero usted lo hizo para ponernos a prueba a todos. Eso es. Era para Era tantearnos. el ejemplo. Ok, siguiente recurso. El himno. El himno en la Biblia es un recurso literario también. Pero ¿qué es el himno? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un himno bíblico? Hablando bíblicamente, no hablando del el himno de la patriótica costarricense, no. ¿Qué es? Un canto. ¿Qué más aportamos del himno? Dígame un poquito más. Sabemos que es un canto que está dentro del género lírico. Son alabanzas, ¿qué más? Bueno, podría ser poesía, perdón. Expresan vivencias. Expresan vivencias. El himno bíblico expresa una vivencia. De hecho que los salmos son casi puras vivencias. Son puras vivencias y son himnos. El himno de María cuando cruzaron el mar. Ajá. Era Una vivencia. Ok. Póngamelo en 10 a esa pareja de matrimonio, ¿verdad? Los signos. Los signos suelen ser una estructura común que consiste en una exhortación al comienzo para alabar a Dios. Los motivos son para la alabanza y una exhortación al final. ¿Qué significa? Que el himno es estructurado. No es como el que venía cantando mi esposa, ¿cómo era la canción? Una piedra invisible y no sé. Aléjate. Es una canción del perro. La canción del perro que venía acá. Todo el día me ha tenido con esa canción, pero ahora la estoy usando de ejercicio, ¿verdad? Canción feísima, vieras. Ok, el himno, el lugar propio del himno es la liturgia. Es decir, ¿qué es liturgia? Porque esto es muy importante, ¿qué es liturgia? Es decir, se trata de piezas que tienen su origen en el lugar propio del culto. Eso es una liturgia. Entonces, el himno se desarrolló en el momento en que se dio el evento. Ese es el himno. ¿Qué es culto? ¿Qué es el culto? Ya lo había enseñado, pero vamos a ver cómo están ustedes con las enseñanzas, a ver si las repasaron. Culto es como adoración, alabanza, ¿no? Cuando nosotros, No. Ya me quitaron el 10. No se lo vamos a quitar. No, pero es, Porque usted no estaba ese día. sí, es cuando nosotros le rendimos homenaje a algo. Usted sí estaba ese día, le quito el 10. A ver, ¿Eh? es lo mismo que estoy diciendo yo, pero con otras palabras. Sí, pero no es eso. Y yo que La liturgia tiene que ver con La estructura. es la estructura de lo que estamos haciendo, adorar, alabanza. El culto no es eso. Recuerde que lo enseñamos. ¿De dónde viene la palabra culto? El pastor y la pastora no estaban ese día. Póngale falta. sí, ya está. De la palabra cultivar, Ah, ya sí. sembrar. O cuando dice que es una persona muy culta. Ya me acordé. ¿Qué es? La palabra sembrar. Ajá. Que ¿Qué? cuando los ¿cómo se llama? Los que estaban en el campo Ujú. llevaban sus ofrendas y era de lo que habían sembrado, lo que habían cultivado, entonces lo llevaban. Lo y entregaban. lo entregaban. Ok, el culto tiene que ver con que yo sembré algo, lo tomé y se lo llevé en este caso nosotros a Dios. Es como la ofrenda. Es una ofrenda, pero el culto tiene que ver básicamente con una siembra en mi mente. La cosecha que da mi mente, ese es el culto agradable a Dios. ¿Me estoy explicando con eso? Pues no andaba tan perdida. No, porque no es la alabanza en sí. Podría estar alabando No. y no agradando a Dios. Ajá. Podría estar predicando y no agradando a Dios, porque no tiene que ver con mi acción, sino con lo que viene de adentro hacia afuera de mi mente y corazón, como lo dijo Jesús. No es lo que entra a el vientre lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, porque del corazón sale. Del corazón sale toda la garapiñao. Maquinaciones. Después se van a estar riendo con la enseñanza. Las maquinaciones, todas las maquinaciones de Satanás, no las olvidemos. Alguien que no está aquí, que no vino, no sé por qué me hizo una pregunta la semana pasada.
¿Cuál es el atributo más letal de Satanás? Eso fue lo que me preguntaron. ¿Cuál es el atributo más letal? Usted sabía que Satanás tiene atributos. Yo lo escribí. Hice una publicación de eso. ¿Quién leyó la publicación de don José Garmendia? Yo. Diga, doña Marlene, y después. No, yo lo digo, diga. Diga usted, a ver. No, diga usted. Bueno, ¿cuál de los dos va a decir? Yo la estoy leyendo todo, la leí toda, Pero ¿cuál es el atributo más letal de Satanás? Tiene que ver con eso, eso es parte de. Está en capítulo 3 del libro de Génesis, el Señor da, Dios a través de la inspiración en Moisés nos dice a nosotros cuál es el atributo más letal de Satanás. La astucia. La astucia. ¿Qué es la astucia? La gente dice la mentira. No, la mentira es parte de la astucia. El ingenio, audaz. La audacia, la sagacidad. Ese es lo más. ¿Por qué? Porque Satanás en su astucia acomoda todas las circunstancias, incluso para que parezcan legítimas y buenas. Y en medio de las circunstancias legítimas y buenas, nosotros estamos deshonrando a Dios. Entonces podría ser que yo esté adorando, esté cantando y estoy deshonrando a Dios, incluso con lo que estoy cantando, usando las palabras incorrectas dentro de mi canto. Arrebato. ¿Saben esa canción? Sí. Yo te arrebato. ¿Quién le puede arrebatar algo a Satanás o quién puede arrebatar algo de nosotros como seres humanos? Nada. Ahora, si Dios dice que Él me salvó desde antes de la fundación del mundo, que me predestinó para salvación y que las bendiciones están contempladas para mí y las bendiciones me persiguen, según Efesios capítulo 1, ¿qué le puede arrebatar Satanás? O sea, ¿qué le puede quitar Satanás a usted o a mí si no es que lo entrega a uno? ¿Me estoy explicando con eso? Entonces, lo que Satanás hace es que agarra esa misma información, esas mismas palabras que Dios usó y las tuerce. Con que Dios os ha dicho que no comáis de esto porque moriréis. Y viene Eva, que le prestó atención a la sagacidad de él y dice, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que no comiéramos ni que no lo tocáramos. Ya ahí le agregó ella, porque Dios no había dicho que no lo tocaran. Como siempre, nosotros exageramos. ¿Verdad? O sea, que eso no es por el pecado. Y ya le agregó. ¿Por qué le agregó? Porque su oído ya se condicionó cuando le dio y le abrió la puerta. Ya se había contado. En el momento que pone atención, ya su corazón empieza a transformarse. Por eso es que el Señor dice en Deuteronomio, no lo recuerdo, pero dice que Él deja ciertos pastores, después lo voy a buscar, ciertos pastores accionar para ver si su pueblo le ama. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que ama a Dios, no voy a exponer mi oído a enseñanzas que me pueden llevar a confundirme. Porque eso me puede sacar. Me contaban ya los hermanos de otros grupos que llevan lo mismo que ustedes, que un señor o un muchacho se puso a estudiar la Biblia satánica y terminó satanismo. Le dio una enfermedad que casi se lo lleva y ahora está llamando y clamando a Dios. Pero déjeme decirle algo, si él clama a Dios es porque la salvación es garantizada y Dios lo va a jalar, pero prestó su oído donde no tenía que oír. Entonces tenemos personas con una ensalada rusa de doctrinas, porque mañana ponen, disculpe que use nombres, pero lo voy a hacer, mañana ponen al Dussin, pasado mañana ponen a De Gebel, al otro día ponen a Joel Austin, al otro día ponen a la Ivy, al otro día ponen al chino chanchullo de allá, y mire, y cuando llega y empieza a oír, pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? Aquí dice que sí me puedo casar de nuevo, aquí dice que no, aquí sí dice que me puedo suicidar, aquí dice que no, ¿qué es esto? No entiendo, y se empieza a hacer una ensalada, porque tras de eso se quedan con lo que oyeron y no escudriñan la palabra. Entonces el culto es que estoy sembrando yo en mi mente para que salga. Entonces nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y pensar como Cristo, que es el primogénito entre muchos. ¿Qué es el primogénito? El primer gen. ¿Qué es algo genético? Algo que viene y se liga desde los tiempos hasta Adán. Resulta que la mente de Adán
A través del paso del tiempo, por el cromosoma Y que tiene el hombre, se iba pasando la identidad de hombre a hombre hasta llegar a los tiempos de José y María. Y viene el Señor, Dios, y hace algo muy fácil para Él, imposible para nosotros, y simplemente quita a José de la escena y pone al Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos de la nueva generación de Jesús, pero Jesús no tuvo hijos. Entonces, ¿dónde tienen los hijos Jesús? En la mente. Ahí es donde somos circuncidados nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pensamos como Él. Mientras que los hijos físicos de la carne siguen pensando como humanistas. Me expliqué con todo eso. ¿Por qué es importante? Porque entonces yo dejo de pensar que el culto es cuando yo voy a cantar a la iglesia. Que el culto es cuando yo levanto las manos y adoro y cuando me reúno con los hermanos. No, eso es una reunión de un grupo de personas que están teniendo una convivencia, pero mi culto debe ser sacrificio vivo todo el tiempo. En mi trabajo, en mi escuela, cuando me siento con mi familia, cuando estoy viendo el televisor, cuando estoy encendiendo la radio, cuando estoy en el supermercado. Ese es mi culto para Dios. Pero pastor, ¿se aplica eso al culto? O sea, todo el mundo es, vamos a ir al culto. O sea, Ajá, porque estamos equivocados y no sabemos lo que es un culto. pero entonces no deberíamos de... Es una liturgia. No, vamos al templo. En primer lugar, no vamos a la iglesia, pues la iglesia somos nosotros. Y no vamos a practicar un culto. Vamos a una liturgia que se da ¿en dónde? En el sitio. La liturgia se da ahí en el sitio. Pero el culto, nosotros, que debe ser el culto racional, así lo dice Pablo. ¿Qué es el culto racional? Que somos sacrificio vivo para Dios. Pastor, perdón, lo que pasa es que esa idea viene mucho del paganismo. Ah, sí. Y de los romanos. O sea, el paganismo. Ujú. El culto, de hacer un culto, digamos, era un rito, ¿verdad? Que se hacía para un dios. Entonces, al ir, digamos, a la iglesia, a hacer lo que hacemos en la liturgia, ¿verdad? Entonces, se le llama culto por eso. Es correcto. Es una idea que viene de ahí. Entonces resulta, pastor, que lo que está enseñándonos el pastor, que es lo correcto, cuando digo lo correcto es saber interpretar las palabras de forma correcta. Porque cuando yo leo la Biblia y no sé interpretar los géneros literarios, las figuras literarias, las palabras que están ahí, el entorno geográfico, el entorno cultural, sociopolítico, religioso e inclusive los personajes del texto que estoy leyendo, yo lo único que voy a poner es algo que se llaman mis emociones, y eso es una interpretación subjetiva del texto. El mismo judaísmo hay que tener conocimiento. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es algo subjetivo? Que se mueve según mi experiencia. Y algo objetivo es que deja de lado mi experiencia y voy a abordar lo que realmente se dijo ahí. Y puedo tener una conversión sin derramar una lágrima. En cambio hay otros que llenan de mocos todas las paredes del templo y siguen viviendo la misma vida. Todo el tiempo es la misma cosa. Y todo el tiempo usted los ve que pasan y se aceptan a Cristo todas las semanas. Y se hace 3 cultos a la semana. Y usted dice, ¿por qué es esta cosa? Y siempre caen para atrás y todo. Pero puede caer para atrás y ser movido por el Espíritu Santo, o puede no caer para atrás y ser no movido por el Espíritu Santo. No es esa acción la que yo debo de leer, es cómo vive esa persona. Sí, exactamente. Fruto. Es que no, a veces nosotros criticamos porque una persona llegó y llenó todo de mocos. Sí, puede llenar todo de mocos, está bien, lloró y de todo. Pero si al siguiente día está haciéndole fraude a sus hermanos, mintiendo, agrediendo a la esposa, no hizo nada. Pero usted puede tener una persona sentada ahí que ni chistó ni levantó las manos. Usted dice, este sí es frío, ¿ah? Está muerto. Que está muerto. Qué ahuevado ¿verdad? Como diríamos a lo tico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted vio a esa persona, pero resulta que esa persona salió y tiene una vida ejemplar. Por eso es que nosotros tenemos que entender qué es culto y qué es liturgia. El culto no se limita al templo. El culto va más allá del templo. Nosotros nos llevamos el culto cuando salimos de ahí, que es la semilla que se puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Jeremías 31 dice así, si no me equivoco, en el capítulo 31, ya no les hablaré como les hablé a sus padres, ahora les hablé directamente a su mente y a su corazón. Y eso es lo que cambia a las personas.
el Espíritu hablándole a usted y a mí aquí en este lugar, no lo que yo estoy hablando. Porque podría ser que yo venga y confunda a Salomón con Pablo. Pero si yo estudio la Biblia, yo dije, se equivocó mi hermano. No me hagan bullying. O que yo diga que lean el capítulo 1, verso 11 de Lucas cuando es Judas. Pero el que lee la Biblia sabe y dice, no, aquí hubo un error. Para que me juzguen y me critiquen o para que le hagamos bullying al hermano, no. Para nosotros entender que todos nos podemos equivocar. Entonces, como todos nos podemos equivocar, tenemos una responsabilidad de leer este libro. Lo que hacían en Berea. Llegaba Pablo y Pablo salía y a ver si Pablo lo que dijo es correcto. ¿Porque desconfiaban de Pablo? No. ¿Porque no lo amaban? No. Porque ellos querían ver que estar seguros de que Pablo iba conforme al principio bíblico. Pero amigo, entonces ahí en cuestión de culto también se puede aplicar a esta persona es muy culta, él es muy culto, conocimiento. Lo que pasa es que esa expresión que viene siendo más afórica que sabiduría sí está bien aplicada porque está hablando a conocimiento, ¿verdad? Y recuerde que el culto tiene que ver con semilla de conocimiento, solo que el culto que nosotros nos referimos es a un asunto de vida, de vida espiritual, de santidad, de santificación. Y cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, no implica que usted y yo no pequemos. Nos llama a no pecar, pero no implica que no pequemos. El ser santo como Dios no significa que nosotros no pequemos. ¿Qué significa ser santo como Dios es santo? Ser justo, que no es lo mismo que ser santo, es ser apartado. Es tomado de aquí y puesto acá. Eso es justo. Justo es separado, es puesto aquí. Pero cuando este justo es puesto aquí, debe ser santo, como Dios es santo. Pregunta, ¿Dios hace lo que quiere? ¿Seguros? Bueno, sí, no, pudiendo hacer lo que quiere, no lo hace a veces. Pudiendo hacer lo que quiere, no lo hace. Entonces Dios no hace lo que quiere. Sí, no. Cuando digo lo que quiere es porque Él dice, me pesa haber criado al hombre. Puede hacer lo que quiere. De poder puede, pero no lo hace. Ahí es donde radica su santidad. Porque Él dice, me pesa haber hecho al hombre. ¿Y qué quería hacer? Exterminarlo. Eso es lo que quería, es lo que dice el texto. Pero viene y llega a Noé y le da la oportunidad a Noé. O no le dijo a Moisés que quería exterminar todo ese pueblo. Él manifestó su deseo, pero no lo hizo. Porque yo, Jehová, al pueblo de Israel, no cambio, no habéis sido exterminados. ¿En qué no cambia? En que Él sostiene lo que Él dijo allá, muy a pesar de nosotros. Entonces, aunque Dios quisiera mandarnos al infierno por jupones que somos, no nos va a mandar porque Él dijo que la salvación estaba asegurada en su Hijo. Entonces Dios no hace lo que quiere, aunque puede hacer lo que quiere, hace lo que debe. Entonces, cuando Él dice que usted sea santo, como Él es santo, le está diciendo eso. Pablo lo dice de esta manera, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es permitido, mas no todo me edifica. ¿Qué está diciendo? Sea santo. Sepa escoger lo correcto. Pastor, Haga lo correcto. Entonces pienso yo que la enorme diferencia entre Dios y nosotros es que incluso siempre lo que Dios quiere Es lo correcto. Perfecto. Es correcto. Entonces, el que Dios quisiera eliminar a ese pueblo, eso es justo. Es justo. Simplemente, pero no aplicó la justicia, sino la misericordia. Esto que está abordando el pastor es muy importante, porque si nosotros no abordamos como lo está diciendo el pastor, entonces Dios no mandaría a la gente al infierno, pero manda a gente al infierno porque Él es justo. Pero dentro de esa justicia Él dijo a Moisés, yo me compadeceré de quien me compadezca y tendré misericordia de quien tenga misericordia. O sea que al final de cuentas hay una regla establecida por Dios en este juego de la salvación, y la regla es esta: no habiendo uno más grande que Él por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Cuándo? Allá cuando Abraham, delante de Abraham, el horno y la antorcha se pasearon al frente de Abraham y juraron, dice el texto, con Abraham, no, juraron delante de Abraham. Entonces la promesa de la salvación está fundamentada en el Padre y en el Hijo, no en nosotros. Y nosotros somos beneficiarios de ese juramento. Y como Dios no cambia, y juró eso, y dijo que cuando usted y yo seamos sellados por el Espíritu Santo, vamos a estar en su presencia, vamos a estar en su presencia. Por eso es que somos perdonados de los pecados que hicimos, los que hacemos y los que haremos.
¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es justo. Y pudiendo destruirnos a nosotros, no lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre usted, yo y los ángeles que no tienen provisión de salvación? Piense esto. Los ángeles fueron creados como usted y como yo. ¿Sí o no? No, son criaturas. Son criaturas, son criados. Bueno, en ese aspecto. Bueno, ¿fueron criados o no fueron criados? Sí. ¿Fueron criados? ¿Usted y yo fuimos criados? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que esto sea diferente a esto como para que este no tenga provisión de salvación y este sí? Porque nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Eso nos hace diferentes. Porque nos hizo... ¿Y qué es ser a semejanza de Dios? Que eso es lo que quería Satanás de nosotros. ¿Qué es ser semejante a Dios? No igual. No. Cuidado. Ser semejante. Porque entonces piensa que Dios tiene nariz y boca como nosotros. No, Dios es espíritu. Tener sus características. Tener sus características. ¿Y cuáles son estas? Quitando las omni. La capacidad de amar. Amor. Benignidad. Misericordia. Relacionarse. Misericordia. Creatividad. ¿Qué más? Eso nos hace semejantes a Él. Esas características las tenemos en nosotros. Como Dios depositó eso en nosotros, Dios tuvo misericordia de no exterminar a la humanidad y decidió Él, por su beneplácito, salvar a un grupo de personas. Entonces dice que Él aborreció a Esaú y amó a Jacob antes de que los gemelos hicieran algo, malo o bueno. Porque ahí es donde entra su soberanía y su majestad. Entonces, a veces nos preguntamos por qué aquellas personas van para el infierno. No se pregunte por qué ellos van para el infierno, pregúntese por qué usted fue salvado. Si deberíamos de ir al infierno. Entonces, en eso es donde nosotros debemos de dejar de cuestionar a Dios por su accionar y ser más agradecidos. Ser santo, porque yo soy santo, es que Dios, la forma de ser Él es que Él va a hacer lo correcto siempre. Siempre va a ser lo correcto. Y si lo correcto es mandarme a mí al cielo sin un bracito y sin una piernita, lo va a hacer porque eso es lo correcto. Porque Él me va a salvar a mí de irme al infierno. Porque Él lo prometió. Y como Él no cambia, porque Él es inmutable, Él va a cumplir en nosotros lo que Él prometió. Entonces, y aquí viene el entonces, cuando Él es así, yo debo ser así. Y como yo soy así, que Dios dice haga lo correcto. Y lo correcto es que un hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella aunque su esposa no lo merezca. Lo correcto es que una esposa se sujete al esposo aunque ella piense que él no se lo merece. Lo correcto es que los hijos honren a los padres, aunque los hijos piensen que porque ya saben un poquitico más, tienen un poquito más de conocimiento, porque los padres les pagaron por ese conocimiento y los ven como tontillos y no se olvidan que los padres trabajaron como camellos para pagarles ese conocimiento y entonces quieran menospreciar a los padres porque saben menos. Y si no hubiera sido porque los padres se sudaron, no tendrían ese conocimiento, estarían burros. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas veces ustedes no han oído? Es que usted no sabe, es que eso era de su tiempo. Pero ¿qué acaso nació con pantalones? Nació envallado. ¿Hasta aquí? Envallado por todo lado y había que limpiarlo. Creen que era un lugar ese. Nació envallado. De todo, había que limpiarlo y todo. Y se envallaba cada rato. Ah, pero el hijo piensa que ya soy un intelecto y entonces tengo que enseñarle a mi papá. Nació con dientes, dijo mi papá. Puede enseñarle a su padre. Si su padre le pide, primero si su padre se lo solicita y segundo con respeto. Con respeto. No creyéndome superior a mi padre porque mi padre ya es un anticuado. Ejemplo, para no decir otra cosa. Ya se me cayeron las melenas que tenía a los 15 años. O a los 14. Pero era un melenón lo que tenía. Guapísimo el muchacho, ¿verdad? Ya se me salieron los cuadritos al lado contrario. Ahora tiene estómago de atleta.
Tengo estómago de... No, músculos en reposo, ¿verdad? Me resbalé en una tabla de lija. Porque antes era así, ¿verdad? Ya no soy la misma persona que tenía 15 años, no soy el mismo. Pero eso, mis hermanos y mis hermanas, eso justamente es lo que nos hace diferentes a nuestros hijos. Ellos tienen la energía, ellos tienen la fuerza, ellos tienen incluso hasta la hermosura, pero nosotros tenemos la sabiduría. Y es más que lo que ellos tienen. Porque hermosos se mueren de hambre, sabios los ponemos a comer, ¿o no? Así es. Pero ellos piensan que por ser guapos y simpáticos, y no lo estoy agarrando contra los hijos, o sea, porque ahora mis hijos se van a poner a llorar ahí, papi, ¿cómo hizo eso? No, es que todos tenemos lo mismo. Y todos somos hijos. ¿sabes? Todos somos hijos y en algún momento nos comportamos de la misma manera. Y entonces llegamos echando cuerpo. Como así, echando cuerpo ahí. Y ahora sí sé, ¿cómo sé? Ahora sí sé cuánto es 1 más 1 da 2. Y entonces el papá le dice, no, siempre 1 más 1 da 2. ¿Cómo que no? 1 más 1 da 2. A veces 1 más 1 da 3. Si no se cuida y no hace tener relaciones correctamente. ¿Me estoy explicando? O hasta 6 o hasta 8. Seguimos. El himno es un subgénero de la poesía. Tarea. Lean Éxodo 15, 1 al 18, porque lo vamos a abordar en la próxima clase. Éxodo 15, 1 al 18. Es un himno que se da cuando cruzan el mar. Y lo vamos a abordar un poquito, algunas partes del himno, entendiendo lo que es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? ¿Se acuerdan? Se da en el lugar del evento. ¿Qué hace un himno? Un himno tiene una estructura donde hay una exhortación al principio y otra al final. Un himno lo que hace es, como dijo la pastora, desarrolla un evento. Como lo dijo el pastor, nos narra un evento. Entonces vamos a leerlo rápidamente, pero lo vamos a estudiar posteriormente. Éxodo, capítulo 15. ¿Qué pasa, doña Marlene? ¿Qué pasa? Está terrible estas chiquitas, ¿verdad? Éxodo 15. No la tienen que invitar, dice. Por favor, presten atención a la lectura. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá a mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió en el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó.
Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder en tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor en la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de su brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, y tú has preparado, oh Jehová, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. 18 versículos. Quiero dividir esos 18 versículos entre 2 versículos. ¿Cuánto nos da eso? 9. 9 personas que quieran aprenderse de memoria 2 versículos, del 1 al 2, para que los recitemos la otra semana en conjunto, en la otra quincena en conjunto. El 1 y el 2, ¿quién se lo quiere aprender de memoria? Somos más de 9 aquí. Usted, 1 y 2. Acuérdense en el orden, ¿verdad? Porque lo vamos a decir. Se levantan la otra quincena y lo recitan porque es un canto. Y vamos a hacer un ejercicio sobre ese canto. 1 y 2. 3 y 4. Madeleine. 5 y 6. Douglas. 7 y 8. Erika. 9 y 10. Jimena. 11 y 12. Doña Pastora. 13 y 14. Gretel. 15 y 16. Doña Cecilia. Y los últimos 2. 17 y 18. Sergio. Ok, mis hermanos. Te quería, pero ¿por qué te? La otra quincena vamos a iniciar la clase. Vamos a orar. Y vamos a recitar esto claramente. Y nos vamos a poner en orden. Como si fuéramos el libro. Como si fuéramos el himno. Y lo vamos a recitar uno a uno. ¿Por qué vamos a hacer eso? Le voy a explicar por qué. Porque de las cosas que tiene el himno es que fue diseñado para que recordemos mejor la palabra de Dios. Es un canto para que nuestra memoria lo retenga. Entonces, los 2 versos que ustedes se van a aprender, jamás en la vida los van a olvidar. Jamás. Entonces, esos 2 versos que ustedes van a recitar, los van a venir a recitar y después van a hacer una tarea sobre esos 2 versos. Y yo les voy a explicar cuál es la tarea sobre esos 2 versos. ¿Estamos bien? Yo no recuerdo a quién le toca no voy a recordar a quién le toca cada 2 versos. No lo recuerdo porque no lo voy a recordar. Pero cada uno sabe lo que le toca. Cuando nosotros vamos a... la grabación está, que viva. Cuando nosotros vamos a un lugar como Cuba, en Cuba las filas son enormes. Cuando van a ir a conseguir algo, a comprar algo. Entonces ellos no son como nosotros, que le hagan una ficha a cada uno o que hacen una fila ahí cansándose. No, ellos llegan y ven quién es el último. ¿Quién es el último? Usted. Entonces ellos solo se fijan en el último y se sientan. Llegó otra persona, ¿y quién es el último? Usted. Yo estoy detrás. Cada persona cuida al último que llegó a la fila. Así hayan 100 personas, no importa cuántos hayan adelante, yo solo voy a estar viendo al último. Bueno, resulta que así lo vamos a recitar. Vamos a saber a quién le toca. Yo no voy a decir, ay, René, ¿quién sigue? No, ustedes deben de saber quién sigue. ¿Quién le sigue a René? ¿Quién le sigue a... ¿Quién era el 2 y el 3? A Madeleine. Después sigue Douglas. Y ahí cada uno va a saber a quién le toca. Y lo vamos a recitar, por favor. No vengan y lo hacemos de esta manera. Caiga entonces el temblor del respaldo y la grandeza de tu brazo. Enmudezca el temblor y... No. Es la palabra de Dios. Póngale entusiasmo. Póngale fuerza. Póngale... Es un cántico, exactamente. Entonces, bueno, a la pastora no le va a costar mucho, ¿verdad? Entonces ustedes van a leerlo correctamente.
caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Piense que está predicando, no piense que está aquí Rubén Darío. Solo que Rubén Darío se queda corto con esto. ¿Estamos de acuerdo? Ay, qué lindo. Hermanos, vamos a orar, nos quedan 6 minutos para orar. Voy a pedirle a 2 personas que oren corto porque terminamos a las 9, no es que van a hacer un devocional, ¿verdad? ¿Quiénes quieren orar y quiénes quieren despedirnos? 2 personas nada más, una oración corta. ¿Quién quiere? ¿Usted? Doña Marlene, ¿quién más? Ya no hace falta, dice. Y doña Vilma. Vengan aquí al frente, por favor, mis hermanas. Vamos a orar y Dios nos ha permitido hoy aprender palabra de vida. Y la palabra de vida es para vida eterna, ¿verdad? Doña Marlene y después doña Vilma. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, pero sobre todo, Señor, por tu gran amor, Señor. Amén. Porque tu amor, Señor, nos enseña, Señor, tantas cosas y sobre todo a amarnos los unos a los otros, Señor, a pasar por alto cualquier cosa, Señor, que tal vez a nuestra humanidad, Señor, sea difícil, Señor, pero en ti no es así, Señor. Amén. Tú nos enseñas eso, Señor. Gracias. Gracias por esta noche, Señor, que nos has permitido, Señor, aprender y aprender, Señor, de una forma a veces hasta jocosa, Señor. Así es, Señor. Porque muchas personas piensan que aprender tu palabra tiene que ser aburrido, Señor, tiene que ser, no que sea un chiste, Señor, sino que es agradable aprender tu palabra. Así es, Señor. Es grato para nuestros corazones, Señor, para nuestro espíritu aprender tu palabra, Señor. Es ahí donde deseamos, Señor, siempre, Señor, escudriñar, Señor, tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque tú has puesto la voluntad, Señor, porque has dado salud, Señor. Así es. Y aún aquellos, Señor, que hoy no han venido, Señor, por razones, Señor, tal vez que ellos no previeron o lo que sea, Señor. Padre, ahí donde ellos estén, Señor, bendíceles, Señor. Siempre pon en sus corazones la inquietud, Señor, de escuchar, Señor, y de ver, Señor, qué era la lección que seguía, Señor, y Amén. todas las cosas, Señor, para que ellos guarden esa palabra fresca en tu corazón, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias porque hoy nos hemos podido volver a ver, Señor. Amén. Poder volver a abrazarnos, Señor. Volver a saludarnos, manifestarnos ese amor tuyo, Señor. Así es. Te damos gracias por eso, Señor. Porque siempre es un gusto vernos entre hermanos, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor, y conforme así tú lo hayas diseñado para nosotros, Señor. Ayúdanos en el día a día a recordar, Señor, que no importa dónde estemos, Señor, siempre somos hijos tuyos, Señor. Amén. A honrarte, Señor, como el Padre que eres. Llévanos, Señor, con bien a nuestra casa, Señor, y permítenos, Señor, ser, Señor, luz y sal de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, gracias, porque es un privilegio, Señor, que tú nos has escogido, Señor, para así aprender de tu palabra, Señor, para haber abierto nuestros oídos, estar atentos, Señor, a esas palabras que tú tienes en este libro, que nos dejaste, unas instrucciones, Señor, que si no las escudriñamos, Señor, es por nuestra propia cuenta, Señor, pero tú las tienes ahí para que nosotros, Señor, podamos vivir el día a día, Señor, y así compartirlo con nuestros hijos, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros parientes y amigos, Señor. Ayúdanos a darles importancia, Señor, a darles importancia que tú tienes en esa escritura, Señor, para vivirla, Señor, para el conocimiento de nuestro deleite, Señor, el cada día. Gracias, Padre, porque tú nos has arrastrado, Señor, nos has sacado, Señor, donde estábamos, de esa oscuridad, Señor, que tú, Señor, nos pusiste ahí para poder aprender la diferencia en la luz y las tinieblas, Señor.
Gracias, Padre Santo, por poder compartir, Señor, esta palabra. Y bendice Amén. al pastor José y hacia cada uno, Señor, de los que estamos aquí, que hemos compartido las ideas, Señor, de esas que aprendemos, Señor. Así también. es. Gracias, Padre Santo, por la disposición en nuestros corazones, en cada uno, Señor, y la salud que tú nos has dado para llegar hasta aquí esta noche. Gracias, Padre Santo, y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.